La versátil María Luisa Núñez nos trae cada sábado de 7 a 9 de la noche por esta estación 89.3 FM Digital. Su programa Información al Desnudo. Noticias, comentarios, entrevistas, información al desnudo con María Luisa Núñez. Cada sábado de 7 a 9 de la noche solamente en 89.3 FM Digital. 100% latino. Información al Desnudo, un programa televisivo y radial en vivo que informa e interactúa con una comunidad global a través del análisis, la indagación de los hechos, la opinión, las entrevistas y la descodificación de las informaciones manipuladas por los medios masivos de comunicación. Conducido por activistas comunitarios comprometidos con la problemática de la comunidad. Se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí, pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común, haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea, es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez la vi entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Noches, le habla Milagros Cancel y volvió la cancelada. Otro programa más de Información al Desnudo, hoy 7 de octubre de 2016. Y estoy muy contenta por estar aquí. Volví otra vez, así que nunca he estado cancelada. Quiero decirle que María Luisa no está con nosotros, está enferma, pero le vamos a mandar nuestra solidaridad a María Luisa para que se reponga pronto y esté con nosotros detrás de los micrófonos de Información al Desnudo. Hoy, 7 de octubre, ya Milagros Cáncer volvió nuevamente y esta vez le vamos a poner unos grilletes para que así no se nos fugue, porque fue que estuvo por allá por el sur del Bronx haciendo tareas políticas y entonces por fin la reclutamos nuevamente y la cogimos de una actividad
donde estaba... que nos cuéntanos, Milagros, sobre esa actividad. Hoy estuvimos en la actividad en Broadway, en la Sexta Avenida de las Américas, en contra de la guerra del mundo. No queremos más militares, no queremos guerra, ni que los militares estén en los países dirigiendo cuando los pueblos realmente necesitan, como es la situación de Puerto Rico, que todo lo que envían es militares y las ayudas no las están dando. No queremos un pueblo militarizado. Milagros, ¿qué más se discutió ahí en esa actividad? Me dicen que la militancia se dio en la calle 34 y Sexta Avenida fue. Sexta Avenida. Cuéntame, ¿cómo estuvo eso? ¿Bien militantes? ¿Quiénes participaron? Estuvimos todos los grupos de activistas, estuvo el compañero Johnny Steven hablando, y todo el mundo, toda la concentración fue: no queremos los militares en ninguna parte del mundo y estamos en contra de la guerra. Pero la actividad estuvo muy buena, hablaron de todos los países y las necesidades que realmente y ajustes que tienen que hacer ahora, pero estuvo muy buena. Pero lo importante fue que hubo el censo de cuando pasaban las personas, cuando hablamos con las personas y cuando estuvimos hablando de la actividad, que es en contra de la guerra. No queremos a los militares. Bueno, ahora nos vamos a ir a un corte musical y regresamos, porque este programa se lo estamos dedicando a Ernesto Che Guevara. Se cumple el día 9 de octubre un año más de su muerte, el 9 de octubre de 1967 en Bolivia, en la guerrilla en Bolivia. También se lo estamos dedicando a todas las víctimas del huracán María y todos los huracanes que han estado de esto. Y vamos a tener un especial hoy hablando sobre nuestro presidente, porque votemos o no votemos, estamos en este país y esos son los que controlan el poder. Por lo tanto, entonces, el presidente Donald Trump es presidente de todos los seres humanos que viven en Estados Unidos y también en sus colonias, porque también somos colonia de esto. Nos vamos a ir a un corte musical y regresamos más con información al desnudo. Como gasto papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces, el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando. La gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre
hablar, te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor. A nuestro corresponsal en Venezuela, Isaac Hernández, quien siempre está ahí atento a todas las noticias y todo lo que está aconteciendo, no solamente en el ámbito de Venezuela, sino que también en el ámbito internacional. Buenas noches, Isaac, ¿cómo estás? Buenas noches, Chungo, buenas noches a todo el público que nos escucha. Isaac, cuéntanos cómo se ha llevado a cabo la gira relámpago que ha estado llevando a cabo el presidente Nicolás Maduro al Medio Oriente. Sí, bueno, esta semana el presidente realizó una gira por varios países, pasó por Turquía, por Bielorrusia, por Rusia, para realizar algunos acuerdos de comercio y de cooperación económica para el turismo. Por ejemplo, él realizó un acuerdo con Turquía para que haya vuelos desde Turquía hasta Caracas y viceversa, porque algunos países han estado tratando de cercar a Venezuela. Por ejemplo, esta semana la línea aérea de Argentina que tenía vuelos hacia Caracas lo suspendió. Y bueno, gracias a estos acuerdos pues Venezuela está pudiendo romper ese cerco, y también en materia económica y de otra índole. Sí, Isaac, he estado viendo que en materia de comunicaciones aéreas, plan de desarrollo del turismo, o sea que un sinnúmero de acuerdos. También estuvo en la República de Argelia y Turquía, o sea que la revolución bolivariana está siguiendo el mismo paso del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría, para ir consolidando ese poder que el pueblo de Venezuela está adquiriendo ahora mismo con la Asamblea Nacional Constituyente. Cuéntanos un poquito sobre esos acuerdos en Argelia, Turquía, Rusia, China. Y los acuerdos se centran en materia energética, en el comercio, en materia de alimentación. Con Rusia pues se estuvo haciendo negociaciones en cuanto a la refinería que tiene Venezuela en Estados Unidos, llamada Citgo, que Rusia pues tiene el 49% de las acciones de esa empresa, como parte de un pago por un préstamo que hizo Rusia el año pasado a Venezuela de $1.500 millones. Y bueno, en este mes pues Estados Unidos ha estado tratando de cercar a Venezuela y de imponerle sanciones. Entonces Venezuela ha estado negociando con Rusia para ver en qué otra forma se puede hacer ese pago. Isaac, también estamos a 8 días de las elecciones gubernatorias en Venezuela. ¿Puedes contarnos cómo va todo ese proceso, si ya se hicieron las coordinadas, todo lo que nos pueda informar a nuestro público? Bueno, sí, ya está preparado todo para las elecciones. Esta semana hubo algunos problemas con algunos partidos de oposición que querían modificar sus candidatos, sin embargo no se les permitió, debido a que pues ya falta muy poco para las elecciones.
En ese sentido, pues hubo gobiernos que se pronunciaron diciendo que se estaban violando los derechos humanos, que se estaba violando la democracia, como por ejemplo el gobierno de Canadá, que se pronunció respecto a eso. Pero la verdad es que eso no es algo tan preocupante. Ya la oposición había cogido sus candidatos y bueno, a tan poco tiempo para las elecciones, pues es difícil cambiarlos. Sin embargo, pues en esta ocasión la oposición decidió tener no solamente un candidato por cada estado, sino que tienen varios candidatos, se han lanzado por distintos partidos, lo cual yo creo que eso va a hacer que disminuya la cantidad de gobernadores que puedan sacar, ya que el chavismo tiene un solo candidato por cada estado. Entonces es muy probable que el chavismo saque un mejor resultado en estas elecciones que en las elecciones de la Asamblea Nacional. Bueno, Isaac, también me informan que contigo, a tu lado, está nuestro nuevo corresponsal en la República Bolivariana de Venezuela, el compañero Darío Gómez. Y quisiera que le demos la bienvenida al compañero en los micrófonos de Información al Desnudo. Sí, por aquí se encuentra el compañero Darío Gómez, él es profesor de historia y nos quiere hablar un poco acerca de la situación que se presentó esta semana en Colombia. Aló, buenas noches, Hugo. Buenas noches, Darío. Bienvenido a los micrófonos de Información al Desnudo y al colectivo también de Información al Desnudo. Cuéntanos, ¿qué tiene para nosotros? Bueno, mira, ayer, entre el viernes y el sábado, una gran reflexión por parte del gobierno militarista del Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, contra la población afrodescendiente que fuimos en la frontera entre Ecuador y Colombia. Los movimientos afrodescendientes salieron de protesta por el incumplimiento que le tiene el gobierno de Santos a la política de sustitución de cultivo de la coca hacia otros rubros, y el incumplimiento llevó a una manifestación de los grupos afrodescendientes. El gobierno oligárquico de Juan Manuel Santos, junto con el Plan Patriota, el Plan Colombia que impulsó Clinton, utilizaron el armamento, potenciar el armamento para arremeter contra los campesinos y las comunidades afrodescendientes que están del lado colombiano. Es una política del gobierno de Santos de denunciar a otros países, intervenir en otros países, decir que discriminan derechos humanos, mientras violan derechos humanos, asesinan dirigentes sindicales, asesinan dirigentes sociales, están asesinando a dirigentes de la FARC y partidos políticos, incumpliendo los acuerdos, pues, y persiguiendo a sus familiares. Eso es una política que llamó esa pistola de Nicolás Betancourt. Darío, pero ¿no crees que Darío, según los acuerdos de paz entre la FARC y el gobierno y la devolución de las tierras, ¿cómo se ha ido llevando a cabo? Y creo, ya ves, como estás informándonos, que hay verdaderamente, creo que el 1% oligárquico en Colombia está en contra de devolver todas esas tierras que le ha robado al pueblo colombiano. Claro, la renta de la tierra repartida históricamente entre las 5 familias que gobiernan Colombia desde la época de 1830, desde el asesinato del mariscal Sucre, entre la actual de Quito y Francisco de Paula September en Colombia, negarle el reconocimiento histórico a los afrodescendientes, a los indígenas, y por eso que se armó la guerrilla. La guerrilla no se arma porque les provocó. La guerrilla se arma producto de incumplimiento histórico de la oligarquía, de la clase criolla que se separaron de España,
y llevaron a este nudo histórico, y ayer se fue otra vez la masacre hacia las poblaciones afrodescendientes. Ellos no van a cumplir ningún acuerdo de paz, el gobierno de Chato no va a cumplir un acuerdo de paz, eso se nota ya, no va a cumplir ningún proceso de cambio ejecutivo, porque a ellos no les interesa. Ellos son prácticamente un gobierno arrodillado al gobierno norteamericano, al gobierno israelí, al gobierno canadiense, y ellos son dictamen, el gobierno de Colombia es un gobierno dictamen en todos los poderes coloniales a nivel internacional. Es más, te cuento que nada más de la colombiana hacia Maicao, hay una gran mina llamada Cerrejón donde se contamina a los ríos, y le quitaron el río a las poblaciones indígenas, a los guajiros, y lo están matando de hambre, de sed. Es una calamidad humana que está viviendo del otro lado, pues, hacia la frontera con Venezuela. Darío, un último mensaje para esa diáspora que te escuchen en los canales de Información al Desnudo, y también te damos la bienvenida por participar en este colectivo de Información al Desnudo. Bueno, que gracias y por participar en estos comunitarios que están impulsando ustedes para develar las políticas imperiales, no solo los norteamericanas. Así como nosotros nos solidarizamos con el pueblo de Cataluña, nos solidarizamos con el pueblo kurdo en su independencia, nos solidarizamos con el pueblo kurdo y su levantamiento que tiene por su independencia, con el pueblo del Saharaui, con Puerto Rico, con los pueblos que están colonizados por potencias extranjeras, con Cataluña, con el pueblo kurdo y con el pueblo puertorriqueño. Tenemos que avanzar hacia una verdadera liberación nacional de los pueblos. Bueno, Darío, te quisiéramos dar una asignación para la semana que viene que nos toque el tema de Cataluña y la violencia que se ha ejercido contra ese pueblo que lucha por la independencia, al igual que nosotros los puertorriqueños. Claro, yo hablo de Cataluña, pero también nos tenemos que solidarizar también con el pueblo kurdo. Bueno, porque está de las manos. Bueno, el pueblo kurdo en este momento tiene una guerra contra el Estado Islámico, contra el Estado policíaco de Erdogan y contra las fuerzas iraquíes de ocupación iraquí. Tenemos que solidarizarnos con los kurdos y con los catalanes. Bueno, Darío, te damos las gracias. Vamos a estar más en comunicación contigo. Buenas noches, y también a Isaac por ese trabajo digno que ustedes están haciendo para Información al Desnudo. Buenas noches. Nos vamos a un corte musical y regresamos. Viene a ser como la cuarta vez que espero. Desde que sé que no vendrás más nunca, he vuelto a ser aquel cantar del aguacero que hizo casi legal su abrazo en tu cintura, y tú apareces en mi ventana, suave y pequeña, con alas blancas. Yo ni respiro para que duermas y no te vayas. Qué maneras más curiosas de recordar tiene uno. Qué maneras más curiosas. Hoy recuerdo mariposas que ayer solo fueron humo. Mariposas, mariposas
que emergieron del oscuro, bailarinas silenciosas. Tu tiempo es ahora una mariposa, navecita blanca, delgada y nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo, debajo del cielo, encima del mundo. Tu tiempo es ahora una mariposa, navecita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo, debajo del cielo, encima del mundo. Mi gente, estamos de regreso nuevamente. Recuerden que estamos en Información al Desnudo. La compañera María Luisa Núñez está enfermita, por lo tanto quisiera que todos aquellos compañeros y compañeras de Información al Desnudo y de la programación de ella, que le den una llamadita. El número de María Luisa es el 347-291-3646. Que le pueden dar una llamadita y saludarla personalmente. Bueno, quisiera, antes del próximo tema, pues tenemos aquí la cabina llena, es referente a las maniobras que se llevaron a cabo en el Mediterráneo entre China y Rusia. Recuerden que en los años, a principios de los años 70, Estados Unidos logró dividir a China y Rusia. En ese entonces era la Unión Soviética. Hicieron todo lo posible por mantener esa división y lograron dividirnos de esa forma, y no solamente dividirnos, sino también colapsar el imperio soviético. Hoy ya las fuerzas militares de China y Rusia hicieron sus maniobras con bala viva en el Mediterráneo, lo cual eso da garantía de que el dólar, la moneda cambiante del gobierno de Estados Unidos, que es la moneda internacional, ya se le está viendo la costura, y ya pronto se van a aceptar monedas cambiantes de los demás países, que más adelante vamos a tocar ese tema del dólar. Ahora vamos a coger una llamada que hay en línea para pasar nuevamente al otro tema. Buenas noches, Información al Desnudo. ¿Quién nos llama y cuál es su pregunta? Buenas noches, Pedro Duarte. Un saludo para María Luisa, que se recupere. Yo le quiero hacer 3 preguntas. Número 1, la crisis que está viviendo el hermano pueblo o país o la isla de Puerto Rico, ¿quiénes deben de asumir las consecuencias? O sea, ¿quiénes deben representar al pueblo de Puerto Rico? ¿Estados Unidos u otro país? La número 2, ustedes que dicen que Venezuela vive un clima de tranquilidad, que es la oposición la que está generando todo este tipo de conflictos, Venezuela para ustedes es lo mejor. Me gustaría que me dijeran ustedes, ¿por qué no se hacen un viajecito a Venezuela para que vayan a ver con sus propios ojos? Número 3, ¿están ustedes de acuerdo con que el loco norcoreano ahora va a hacer una tercera prueba de un misil balístico transatlántico que va a cruzar, que posiblemente impacte aquí en los Estados Unidos? ¿Están ustedes también de acuerdo con eso? Lo voy a escuchar por la radio. Bueno, gracias. Tenemos 3 preguntas en la mesa, las cuales más adelante vamos a darle oportunidad al equipo para que le dé cabida a esas preguntas. Ahora nos vamos a ir con el tema de los huracanes, no solamente en Puerto Rico, sino también en Cuba, y tenemos el corresponsal del Nuevo Día en Cuba, el Benjamín Morales, y la compañera Vanessa Colón,
quienes van a estar compartiendo. También tenemos a nuestro querido amigo Pedro Colón Almena, quien va a estar compartiendo los micrófonos. Le voy a pasar los micrófonos a Pedro. Gracias, Chungo. Gracias por la oportunidad. Estamos aquí aprovechando, ¿verdad?, la visita que nos dan estos compañeros de Puerto Rico, que prácticamente son estos nuevos damnificados que nos están llenando ahora la ciudad, y con mucho gusto los recibimos. Y sin embargo, pues aprovechamos su visita también para preguntar, bueno, ¿qué pasó en la isla? ¿Cómo se está viviendo la situación? ¿Realmente está pasando una crisis? Y al aprovechar aquí al corresponsal de cubano, bueno, puertorriqueño en la hermana República Cubana, pues para que nos compare cómo sucedió allí el huracán Irma y cómo se diferencia en la hora de organizarse y actuar el pueblo, y cómo han sido las respuestas de ambos pueblos, si podríamos hablar, ¿verdad?, de esas diferencias. Saludos, Benjamín. Gracias, Pedro, y gracias a todos en el programa por la oportunidad. Obviamente, haber vivido dos experiencias como esta en menos de un mes no es nada de lo cual uno tiene ni que sentirse orgulloso ni quisiera repetir en la vida, pero afortunadamente eso sí lo que deja son experiencias. Así que un poco puedo contarles lo que yo viví, obviamente siempre desde la perspectiva de lo que uno ve, porque no siempre uno está al tanto de todo, pero pues son dos respuestas completamente distintas, ya que son dos sistemas completamente distintos, a pesar de que son dos pueblos que se parecen mucho en idiosincrasia y en cómo se comportan ante la adversidad. Por un lado, en lo que fue Cuba y el caso de Irma, en Cuba hay un sistema de respuesta rápida a este tipo de emergencia, en el cual estamos hablando de un huracán tipo 5 que prácticamente azotó a toda las mismas características. Sí, pasó bordeó toda la isla por el norte. En ese caso fue distinto a Puerto Rico, porque Irma bordeó el norte, entró en la provincia de Villa Clara, que es al centro de la isla, y de inmediato salió por Matanzas, o sea que el ojo y toda esa pared del ojo en realidad no estuvo, no cruzó la isla de lado a lado como pasó con Puerto Rico. Yo creo que es una diferencia sustancial, aunque sí estuvo lo suficientemente cerca para causar muchos estragos y serios estragos en toda esa costa norte. Estamos hablando que azotó prácticamente un día entero, y estamos hablando de cuántos damnificados. Tuvo 72 horas, wow, desde que se sintieron los primeros efectos hasta que salieron los últimos, o sea que fue un huracán largo. Pero para Cuba en ese aspecto, pues por la ventaja de que esa parte potente del ojo pues tocó tierra, pero tocó tierra en una provincia, y básicamente salió por la otra, o sea que no fue como el caso de Puerto Rico, que fue por el mismo medio de la isla. La respuesta, pues mira, fundamentalmente está en que en Cuba es una respuesta militarizada. Okay. Es una respuesta en la que básicamente hay un protocolo que ya está establecido por fase, en la cual tan pronto se activa la fase informativa, que es lo que ellos llaman, entra en escena la Defensa Civil Nacional, que es un aparato militar en el cual todos están dirigidos, de hecho, por un general de división, y el cual convierte incluso a entes como los alcaldes en parte de ese aparato militar. Entonces la Defensa Civil se convierte en un organismo todopoderoso, en el cual a todos los niveles pueden disponer de todos los recursos que hagan falta para enfrentar la emergencia. Dado que en Cuba no hay propiedades privadas, ¿verdad?, a niveles como los nuestros, sino que la propiedad privada que hay, la poca, tiene otro concepto, pues básicamente el gobierno tiene a su disposición todos los recursos para enfrentar la emergencia. Eso es movilización de gente, creación de recursos, de refugios, preparación de hospitales, materiales de construcción, los focalizan en ciertos puntos en la provincia para que la respuesta sea más rápida. ¿De cuántas personas refugiadas estamos hablando en Cuba? Mira, en Cuba
estoy hablando de memoria, pero si mal no recuerdo, rondaba por ahí los 30,000 refugiados en instituciones del Estado, porque ya hay un plan. Básicamente, como funciona esto en Cuba es sencillo. Si usted está en un área que puede ser impactada por el huracán, ya usted sabe dónde tiene que ir. Eso está predispuesto a través de los consejos de defensa de la revolución, y básicamente si yo vivo en la casa X, ya yo sé que yo tengo que ir o al refugio Y o a la casa Z. Entonces muchas de las casas de los mismos familiares y vecinos que están en buen estado acaban siendo usadas también como refugios en la emergencia. O sea, entonces, que la movilización prácticamente es comunitaria. La movilización es comunitaria en ese aspecto. Se convoca tan pronto se activan ese protocolo y esa fase informativa, y entonces viene una fase de alerta, en la cual ya en la alerta todo el mundo se tiene que movilizar. Y Benjamín, bueno, saludos a los radioescuchas. Le habla Vanessa Colón Almenas, también periodista de Puerto Rico y radicada en estos momentos en Nueva York. La pregunta que tengo, Benjamín, o sea, ¿con cuánto tiempo de antelación las personas saben que tienen que moverse a los refugios? ¿Cómo se enteran? Te hago la pregunta para que tomes en consideración lo que ocurrió en Puerto Rico, dado que tanto tú como yo misma también lo vivimos. O sea, fueron 24 horas antes, 72 horas antes, para que los residentes se muevan a los refugios. Mira, la fase de alarma, que es la primera que está, es la fase informativa, que es una fase donde los medios de comunicación empiezan a dar información constantemente de por dónde viene el huracán, qué puede ser, cómo puede afectar a todos los niveles, y entonces ya la defensa civil comienza con los preparativos. O sea, la gente, los que trabajan en la emergencia empiezan a reunirse en sus puntos ya predeterminados, a discutir los planes de cómo van a hacer las cosas, cómo van a movilizar los recursos, cómo van a acoger los refugiados, etcétera. Una vez se declara la fase de alerta en una zona, eso implica que de inmediato las personas tienen que irse a una zona donde estén seguras. Y si no lo hacen, 24 horas puede ser 24 o 48 horas, dependiendo la circunstancia. Hay casos como en este mismo caso de Irma, una cosa que la gente de La Habana, por ejemplo, de la ciudad, no tuvo 24 horas para moverse, porque este huracán estaba previsto que hiciera un giro poco antes de Matanzas hacia el norte, y el giro tardó más de lo esperado, y tuvieron que movilizar también a la gente de La Habana y de la provincia siguiente, que es Artemisa, y eso lo hicieron con menos de 24 horas. Así que decir que hay un tiempo, ¿verdad?, predeterminado no funciona así, pero sí le dan un tiempo razonable a la población, y dado que ya la gente sabe a dónde tiene que ir, y hay mucha disciplina colectiva en ese aspecto, ¿sabes? Son muy poca la gente que se quiere quedar en los lugares, y normalmente a los que se quedaban en los lugares los sacaban de malas maneras. Hoy eso no, en este caso, en esta emergencia, en algunos casos no fueron tan extremos, y ahí ocurrieron muertes. Entonces incluso había una crítica dentro, ¿verdad?, entre ellos mismos, de que el Estado no fue lo suficientemente mano dura de sacar a esa gente de donde estaba para evitar que se muriera, porque la consigna de todo ese operativo militar es salvar vidas. Yo creo que eso es lo más importante que hay detrás de todo. Ellos piensan que la cosa material la podemos resolver después, que todo lo que es posible para salvar una vida, que se haga, y basado en eso es que opera el sistema. Obviamente una visión de esa índole va enmarcada en reducir los daños, y sobre todas las cosas en reducir las muertes. ¿De cuántas muertes estamos hablando en Cuba? En Cuba hubo 10 muertos por Irma. Uno de ellos fue, 3 de ellos fueron de estas cosas, ¿verdad?, de como los caribeños decimos, cuando está para uno, está para uno. Uno fue un señor que iba caminando, estaba tratando de cambiarse de casa en La Habana Vieja, y en el trayecto un poste cayó y le cayó arriba y le causó la muerte. El otro fue, irónicamente, 2 muchachas que iban en un bus camino a un refugio. Se desprendió un balcón
en Centro Habana, que estaba muy maltrecho y le cayó arriba, y todo le cayó arriba donde ellas estaban, y le causó la muerte también. Y las otras fueron muertes por gente que estaban en lugares donde no debían estar, donde se sabía que las casas estaban muy mal construidas, y que los vientos y el agua podían hacer daño. Las personas en algunos casos salieron al refugio y después se fueron y se devolvieron a la casa temiendo de que le robaran las cosas o perdieran lo que tenían, y pues al final perdieron lo más preciado, que era la muerte. Yo creo que la vida. Estas medidas pues obviamente ayudan a esto mismo. El daño que recibió Puerto Rico fue inmenso. Vanessa, ¿de qué estamos hablando en cuanto a la crisis, en cuanto a lo que fue el daño que sufrió la isla? Bueno, pues estamos hablando de, como bien saben, el huracán pasó yo diría que ya el martes 19 de septiembre en la noche ya se empezó a sentir, pues diríamos que los vientos del huracán, para mí pues eran vientos, pues eran bastante fuertes. Nosotros vivimos en Caguas, que queda en el centro de la isla de Puerto Rico. Es un pueblo pues bastante, diríamos que en comparación con los restos de los pueblos de Puerto Rico, pues es un pueblo bastante económicamente bastante sólido. El huracán realmente pues el paso fue el miércoles 20 de septiembre. Entró por lo que se llama por el pueblo de Humacao, Nahuabo, la zona este de la isla, la zona sureste de la isla, y hay reportes que discuten que llegó hasta tener vientos de 200 millas por hora. La realidad es que yo te podría decir que toda la isla sintió el azote del huracán. Estamos hablando de todos los ámbitos de lo que podríamos hablar en un país, en la cuestión de la economía, ahora mismo la agricultura. Cuando tú hablas con el secretario de Agricultura de Puerto Rico, él no puede enfatizar o no puede definir cuántos son los daños, pero estamos hablando de que hubo daños y pérdidas bastante en el ámbito del café, el plátano, la papaya, los guineos. En cuanto, hay algo que es muy curioso, que lo hablábamos Benjamín y yo, y es que cuando vas a diferentes lugares de la isla te encuentras con las abejas. Hay abejas por todas partes, y la realidad es que como pues las abejas perdieron pues sus lugares, no las colmenas, donde tienen exactamente donde está la abeja reina, no, pues te encuentras con abejas por todos lados. En cuanto a pueblos que han sido realmente devastados, pues te podría decir que está Utuado, Lares, Maricao, que todavía estamos hablando ya llevamos más de 2 semanas del paso del huracán, pues no habían recibido. Hay poblaciones, hay comunidades que todavía están llegando militares del cuerpo del ejército de Estados Unidos para suplirle con agua, con comida. De eso queremos hablar en cuanto a la respuesta. La respuesta, por lo menos en Puerto Rico, ha sido muy lenta, y por lo menos las reacciones que están dando en los medios noticiosos son sumamente fuertes, y las imágenes han dejado al pueblo estadounidense boquiabierto. Pedro, antes de entrar a ese dilema, yo quisiera poner lo que nos informa nuestra corresponsal, la compañera, la profesora Emma Tavares, quien logró llegar a la Florida esta mañana, y ella nos va a relatar. Vamos a poner esos varios minutos de la profesora Emma Tavares. Lo vamos al aire. Ha logrado llegar hasta allá, y Emma, un saludo a esa diáspora que te escucha en Cadena Nacional de Información al Desnudo. Un saludo a toda la diáspora y a toda mi familia que viven por acá. No puedo. Ahorita yo te hablo.
Creo otra vez porque de verdad no puedo. Ahora tiene, por lo menos en el campo donde yo vivo, llegaron unas bacterias de E. coli, tenemos infección en los ojos, un montón de cosas. En el centro médico hay un vagón lleno de gente que ha muerto, fallecido. Bueno, chungo, no hay comida. Esto de acá no hay hierba, no se llevó la verde, la hierba. Yo se llevó de mi finca, ¿te acuerdas las llosillas aquellas? No, allí no hay nada, allí lo que hay es hierba. Wow. Todos los árboles de para que estaban en la ladera, todos los arrancó. Es una desolación y como si hubiese fuego. Como si alguien le hubiese pegado fuego. Y es la cosa. No. ¿Y cuándo llegaste? Hace como un rato, a las 2 de la mañana. Wow. ¿Y todavía no hay electricidad? No, ya no hay electricidad. Hay internet y hay electricidad. Y entonces FEMA tiene unos cojones de decirle a la gente que ellos van al centro allí no sé yo, pues no, usted lléveselo a su casa y llénelo por internet. ¿Cómo carajo vamos a llenar un papel por internet si no tenemos internet? Pues no, pues hágalo por teléfono, pero ¿cómo vamos a llamar si no tenemos teléfono? Ahora es que yo vengo a tener que lo conecten en casa de mi mamá. Y la primera llamada que hizo fue para ti, y entonces dándose vida, los de FEMA están dándose vida de pacha. Contrataron a un cocinero español para que les cocine a toda la plantilla, y eso es un gran contrato que le han dado. O sea, mientras el pueblo muere de hambre, mira, muere de hambre. Y yo que soy, por poco muero de hambre. Yo fui a pedir una botellita de agua porque la caja de agua donde yo vivo se rompió y solamente arrastraba lodo. Y no me dieron la botellita porque yo no era de ese sitio. Ay, Dios mío. Los tapones, la orden del día, no hay gasolina. La gasolina, para tú comprar gasolina, tienes que estar 5 horas. Cuando llegas casi al dedo se te apaga el carro porque ya la gasolina dependía para que se acabó. No hay diésel, las hospitales están cerradas, hay muchas bacterias dentro de los hospitales. La gente que les daban diálisis ha muerto casi todos. Los que tienen problemas con la insulina se les ha dañado, y entonces, para colmo, la farmacia Walgreens le cobra la gente que va allí, se está aprovechando, le cobra $300 por miseria. Y entonces empieza, que se traiga la receta. No hay doctores que te receten, los doctores. Y el embuste más grande que dijo el gobernador fue: tan pronto pase el huracán, tenemos un buque ahí con gasolina, con diésel, tenemos otro buque que es un buque de hospital, y eran todos mentiras. Todo mentira, era mentira. Muy mentiroso el tipo. Y otra cosa también, todas las mañanas él salía hablando, dando la situación del país en inglés, donde nadie domina el inglés. O sea, entonces tú no le puedes rebatir porque es en inglés. ¿Qué parte tú vas a entender para ponerlo en un papel? No, todo. Una cosa Puerto Rico es otra cosa. Es antes y después. Les habla.
Y ese es prácticamente lo que dice todo el mundo. Esa ha sido la respuesta. Si comparamos a lo mejor, Benjamín, tú que viviste, cuál fue la respuesta en el pueblo cubano y cuál ha sido la respuesta en la isla, ¿no puedes comparar cómo ha sido esto? Bueno, yo creo que la diferencia está en la disposición de los recursos. En Cuba, pues, el gobierno puede disponer de los recursos como quiere, cuando quiere, en favor del interés colectivo. En Puerto Rico, dado el sistema, ¿verdad?, capitalista que funciona allá. Benjamín, tenemos una llamada en línea, vamos a tomar a ver cuál pregunta nos tiene Radio Escucha. Buenas noches, Información al Desnudo. ¿Con quién hablamos y cuál es su pregunta? Sí, buenas noches, José Valdés que le habla. Yo creo que ahora es que en Puerto Rico, que tal vez la gente coge más conciencia allá, y cuando vengan tal vez unas elecciones para que sean independientes, voten para que sean independientes, porque es un relajo que tiene los Estados Unidos con ese gran país. Yo amo Puerto Rico, soy dominicano, pero estuve allá un tiempo. Es decir que yo creo que las cosas pasan por bueno algunas veces. Tal vez el puertorriqueño despierta y dice, ya tenemos que ser libres, independientes, un país de las Antillas menores como Santo Domingo, Cuba, Haití, independiente. Me gustaría verlo. Pase buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias por su comentario. Adelante, Benjamín. Mira, el retomo lo que estaba hablando. Sí, se toma esto y si tienes que opinar. Bueno, de lo que él dice, pues obviamente por desgracia a veces estas circunstancias lo que hacen o provocan son reacciones contrarias. Nada más mentalidad de dependencia, que yo creo que es lo que está causando esto. Y yo creo que un poco, verdad, sin quitarle nada de nosotros vivimos esta tragedia en carne propia, o sea, allí nadie nos la puede contar. Afortunadamente, con recursos y verdad y mucha suerte, pues no sufrimos lo que está sufriendo la mayoría de la población en términos de pérdida de casa, pérdida de vehículos, pérdida de todo lo que es la infraestructura hogareña, pero mucha gente en Puerto Rico sí, y yo creo que hay gente que se ha sorprendido de que Estados Unidos no ha hecho lo suficiente, ni que ha hecho lo que le toca, ¿verdad? Como el ente que mantiene el sistema colonial bajo el cual Puerto Rico vive. Entonces, yo creo que la mayor sorpresa, si tú vienes a hablar con la gente y hablándola como decimos en un puertorriqueño a calzón quitado, es que la gente dice, oye, los americanos aquí no han aparecido, ¿qué es lo que pasa? Ya han pasado más de 15 días y hemos visto una respuesta bien lenta. Entonces ahora eso se está alimentando, y los americanos, pues obviamente Estados Unidos está apareciendo como el gran salvador de la situación, ante la propia ineficiencia del gobierno puertorriqueño de poder arrancar esa primera fase de ayuda. Entonces yo, en cuanto a lo que el Radio Escucha decía, yo temo que lo que va a ocurrir es todo lo contrario, que va a haber un sentido más de dependencia, y de que en Puerto Rico no se puede hacer algo sin que intervenga, ¿verdad?, la ayuda del gobierno de Estados Unidos. Bueno, pero precisamente estábamos hablando sobre ese tema en el sentido de que la realidad es que la situación que tenemos actualmente en Puerto Rico lo que provoca es como que más tiempo el status quo, porque la realidad es que si lo analizamos desde un sentido frío, el gobierno de Estados Unidos y el Congreso de Estados Unidos no va a traer a un país que está adeudado antes de el paso del huracán María, y que con todo lo que conlleva, toda la reparación, toda la transformación que se necesita actualmente, tiene que haber una inversión sumamente onerosa en el país. Por lo tanto, si nos dejamos llevar por la mentalidad republicana del gobierno de Estados Unidos, la realidad es que tampoco acogería al país como otro estado, planteándonos desde la perspectiva del grupo de puertorriqueños que desea ser anexionado. Puerto Rico ya vivía una crisis económica y económica social.
Sin embargo, ahora vemos que está sufriendo una crisis ambiental y económica que se empeora completamente. ¿Cómo tú crees que ha sido la respuesta, Vanessa? En cuanto a la respuesta de Estados Unidos hacia esta crisis, ¿cómo tú crees que ha sido la respuesta? ¿Ha sido lenta? ¿Ha sido lo cotidiano en estos casos? Pues yo tengo que decir que vivimos el paso del huracán Hugo en Puerto Rico, y en aquel entonces, estoy hablando de 1989, la realidad es que en aquel momento se vio rápido una acción de lo que es FEMA, ¿no? Que es la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia, y todo el mundo se acordaba de los famosos toldos azules encima de las casas en Puerto Rico, porque no había techos, los techos se habían volado y pues llegaban los toldos azules. En esta ocasión, pues si nos dejamos llevar, pues la respuesta ha sido lenta, ha sido, diríamos que cuentagotas, en comparación con lo que fue con el huracán Hugo. En un momento hubo había mucha contradicción y parecía como si estuvieran guardando información de parte del mismo gobierno. Todos los días el gobernador Ricardo Rosselló, y actualmente todos los días lo hace a las 8 de la mañana, él da una conferencia de prensa en la que hace un informe de cuál es el estatus de los principales servicios del país. Y todos los días él comentaba que sí, que había abastos suficientes de gasolina, que había abastos suficientes de diésel y que había abastos suficientes de agua. Pero la realidad es que el pueblo no recibía, no se veía eso, bueno, actualmente, si vamos, tengo que ser bien honesta, en el área metropolitana, lo que se llama San Juan, Caguas, pues sí se nota, diríamos, una mejoría. Fuera del área metropolitana, eso no es así. O sea, hay gente que todavía, estamos hablando después de 12, de 13 días, de 15 días, están recibiendo agua, comida. Había, pues como le decía, actualmente el día en la rutina de cualquier puertorriqueño común y corriente, o puertorriqueña común y corriente, transcurre en filas. La fila para el agua, la fila para buscar dinero en efectivo en los cajeros automáticos, y la fila para buscar gasolina. ¿En cuántas horas estamos hablando? Bueno, personalmente yo les puedo decir que estuve en una fila en un día casi 13 horas para poder coger gasolina, pero estoy hablando, eso fue hace 2 semanas. Tengo que admitir que antes de venir, yo también llegué hoy a Nueva York, estuve, podríamos estar, diríamos, media hora, 45 minutos para buscar gasolina. Vanessa, tenemos una llamada en línea, tenemos una pregunta, una intervención de la compañera Milagros Cáncer y también de la doctora Juanita Díaz. Vamos entonces a coger esta llamada y después pasamos a los demás compañeros del panel. Sí, buenos días, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué llamada? ¿Una llamada? No. Sí, yo quería comentar a toda esta situación. Yo soy puertorriqueña del pueblo de Mayagüez. He vivido anteriormente otros huracanes en Puerto Rico y llego a la conclusión de que otros años han hecho, y este año que realmente nuestra isla necesita, no se está haciendo nada. Y pienso que Cuba, que no está bajo los militares, bajo la dichosa colonización que tanto nos daña, se está superando mucho mejor que Puerto Rico, que dice que tiene millones, dice que están los americanos. Y no estoy tirando a nadie, es una realidad de pueblo, es algo que se siente porque mi familia, mis amistades, niños con impedimentos están sufriendo y están muriendo allá. Y ahora mismo, ¿dónde está la disque ayuda de los millones cuando el pueblo de Puerto Rico se está muriendo, cuando no hay hambre, cuando todo es para la ciudad? ¿Y qué pasa con las montañas? ¿Qué pasa con los pueblos que no llegan? ¿Qué pasa con las cantidades a todas horas muriendo gente en los centros médicos, que van más de 200, que no se informa?
Entonces, yo pregunto, ¿para qué Puerto Rico tiene un estado, una colonia, si cuando realmente ahora, acá Estados Unidos, y sin ofender a nadie, tiene que ayudarnos y nos está dando la espalda? Nuestro pueblo se está hundiendo, nuestras familias se están hundiendo. Juanita. No, la llamada. Tenemos una llamada del público. Sí, buenas noches. Buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Sí, le habla Jacinto Núñez. Dígame. Sí, bueno, indudablemente lo expuesto por la señora que está teniendo ahora su intervención. Yo me pregunto, ¿dónde están precisamente todas esas compañías que en una forma muy deliberante todos los años publican que se ganan qué sé yo cuántos millones, como son McDonald's, la misma compañía Goyas y otras, que ganan tanto dinero, y todavía yo no he visto una donación de 2 o 3 millones para cualquiera de estos países que están sufriendo precisamente lo expuesto por la señora que tiene ahora su intervención en la radio? Hoy es que nuestro capitalismo es tan criminal que no tiene solidaridad con los dolores de un pueblo, que hay que recurrir precisamente a la oprimida población, que es la que aporta en estos momentos de necesidad. Los únicos solidarios tenemos que ser los más pobres. Esto es muy lamentable, y más con el hermano país de isla de Puerto Rico, que todo el tiempo lo han usado para usar los hombres para guerra, para hacer pruebas con sus mujeres en el asunto de los químicos, esto que usaban antes para el asunto de el control de la natalidad. Entonces, ¿dónde es que estamos? ¿En qué humanidad es que estamos viviendo? ¿Cuál es el imperio que dice que es tan bondadoso? ¿Dónde es que estamos? Eso es importante aclararlo. Son muchas de las preguntas que nos estamos haciendo. Y lo otro es que deben precisamente la deuda ahora mismo de la hermana isla de Puerto Rico, deben de condensarla definitivamente y ayudarla a desarrollarse, porque no han tenido cantidades de beneficios. Esa isla de Vieques que le explotaron, que ahí no se dan ni las maldiciones. ¿En qué humanidad que se está viviendo hoy día? ¿De qué manera que el capitalismo cree que puede verdaderamente subsistir bajo la explotación de la humanidad? Es una de las preguntas que nos estamos haciendo constantemente. ¿Tenemos también otra llamada? Sí, buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Sí, habla Frank. Ustedes no quieren saber de Estados Unidos, pero entonces sí quieren la ayuda. Ustedes saben que Puerto Rico es un Estado libre asociado y son americanos de segunda categoría. No crean que son americanos de primera categoría. ¿Ok? Sí, ¿y cuál es la pregunta? Sí, buenas noches. ¿Tenemos otra llamada adicional? Sí, buenas noches. Bueno, pues continuamos aquí con la doctora Juanita Díaz Coto. Yo tengo una intervención aquí, varias intervenciones. A mí me preocupa que el compañero aquí haga el argumento que puede ser posible, que aumente la dependencia, porque el colonizado uno piensa que va a reaccionar sublevándose, y es posible que reaccione con más dependencia, porque yo me pregunto, ¿qué es lo que está evitando el que la gente se meta a las tiendas y coja lo que necesita en vez de hacer fila? Si hay gente que se está matando en la calle, uno a los otros, están matando a familiares en los tiempos normales corrientes, se están matando por droga, ¿qué es lo que está evitando que esa gente no se meta a un Costco o a un Starbucks o donde sea y se quede con los productos que necesita? Eso es una mentalidad colonizada. Y yo me pregunto, si esa gente se metiera ahí, ¿qué es lo que está pasando con la policía? Ustedes, porque nadie ha hablado de la policía. Eso es una pregunta que yo tengo. Si la gente en verdad se mete a coger lo que necesita, ¿qué es el papel que está jugando la policía de Puerto Rico? Porque ellos están también necesitados. Lo otro que yo pienso es, Puerto Rico es el país del mundo. La gente que piensan que por qué le estamos pidiendo a Estados Unidos.
que no le estamos pidiendo nada. Puerto Rico es el país donde los norteamericanos, la compañía norteamericana, han hecho la mayor cantidad de dinero en el planeta Tierra. Una islita 35 por 100 millas es de donde ellos han sacado el dinero. Nosotros no le estamos pidiendo nada. Lo otro, esto es lo mejor que le puede haber pasado a Estados Unidos. Este huracán es terrible para los puertorriqueños, es lo mejor que le puede pasar a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si ustedes viven en Nueva York o en cualquier otra ciudad, usted está viendo cómo la gente pobre la están sacando de sus neighborhoods, de sus barrios, los real estate developers. Esto es lo mejor para ellos. Salen los puertorriqueños y yo les puedo asegurar a ustedes que dentro de un año hay un montón de edificios que ellos los van a tener y los van a comprar. Esto de que la isla tiene que tardar para siempre para recuperarse, a lo mejor algunas áreas, pero no todas las grandes ciudades. Ahí pueden entrar y desarrollar a Puerto Rico para los norteamericanos o los puertorriqueños que tengan dinero. La otra cuestión es, no sé por qué están esperando nada de Rosselló, que antes de las elecciones todo el mundo decía que este nene nunca había tenido un trabajo, que su primer trabajo es ser gobernador, y no sé por qué pasamos tanto tiempo preguntándonos por qué caracoles este hombre y los políticos no resuelven. Y Carmen Yulín, yo apoyo a Carmen Yulín, definitivamente la apoyo, pero dentro del colonialismo hay alternativas mucho más radicales que no se están explorando en este momento. Yo opino muy parecido a usted, y hay que aquí aclarar que los seguros de FEMA los puertorriqueños lo pagan cuando compran una vivienda, y cuando hacen cualquier inversión los puertorriqueños pagan FEMA, y aquí no se está pidiendo nada gratis, por el contrario, es que nos den lo que precisamente nosotros pagamos. Sí, Vanessa, ¿cómo tú crees que ha sido a lo mejor este impacto y la respuesta de la policía, y de la milicia? La realidad es que cuando estamos hablando que responda el gobierno de Estados Unidos, estamos hablando de que nosotros, ¿verdad?, somos una colonia desde 1898, y lo que nosotros estamos haciendo es que respondan por lo que nos deben, ¿no? No solamente, como decía un radio escucha, de todas las mujeres a las que les intervinieron con la famosa operación, en las que hicieron experimentos con ella, con el agente naranja, todos los soldados que nosotros hemos llevado, ¿no?, a la guerra de Estados Unidos, cuando ocuparon las tierras en Vieques por la milicia. O sea, la realidad es que nosotros lo que estamos diciendo es, pues, respondan como tenemos que responder, por una cuestión también de lo que nos deben y por una cuestión de humanidad. A lo que voy es que, volviendo al tema, pues Puerto Rico actualmente, pues, como le estaba diciendo, no hay luz. Está casi un 95% o un 96% sin energía eléctrica. Las comunicaciones, ciertamente, es algo que nosotros tenemos que exigirle. Nosotros tenemos que exigirle a las grandes compañías qué fue lo que pasó, por qué no tenemos comunicación vía celulares. Igualmente, pues en la mayoría de los lugares del área sur, fuera del área metropolitana, no hay agua. Eso es un grave problema, y eso, pues, como sabemos, pues tiene unas consecuencias. Hay un trastoque en estos momentos. Ciertamente dicen que no hay refugiados, o que no es que no haya refugiados, hay más de 8,000 refugiados, pero va bajando la lista. Pero la realidad es que esos refugiados o se están emigrando a Florida, o están emigrando a Nueva York, o se están emigrando a las mismas casas de familiares. Va a haber un trastoque en las familias de Puerto Rico. Ahora mismito también están hablando de una serie de enfermedades. Hay conjuntivitis en el pueblo, hay una epidemia de conjuntivitis, había escuchado en Loíza, igualmente de piojos, y hay algo que menciona aquí la compañera, y es, ciertamente no queda claro el número de muertos, directamente e indirectamente, con relación al paso del huracán. En un inicio hablaron de que había 16 muertos. Luego, tras la llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Puerto Rico, esa misma noche
el gobernador hizo una conferencia de prensa y dijo que había 34 muertos. O sea, de la noche a la mañana subieron los muertos. Y la última cifra que tenemos es que dicen 36 muertos. Todo el mundo sabe que tiene que haber, cuando hablo de 36 muertos, son 36 muertes confirmadas por el gobierno de Estados Unidos, pero tiene que haber más muertos en la isla. Lo que yo estoy diciendo es que hay que pasar de la etapa de pedir. Deja esa mentalidad que hay que pedir y esperar y pedir. La gente tiene que tomar y tiene que tomar ahora. Eso de estar esperando que te den el agua, que te den esto, que te den el otro. Hay que quitar eso. Y todas esas estrellas puertorriqueñas y todos esos cantantes que nos están donando cosas, hasta gringas nos están donando aviones y eso, esos aviones tienen que aterrizar en el centro de la isla o en donde más se necesita. Eso de que si van a aterrizar en San Juan, donde sabemos que eso no va a llegar a ningún lado, que piensen que la gente no tiene cabeza para pensar, si no se le dicen las cosas y se le dicen las cosas y siguen pidiendo. ¿Puedo decir algo? Mira, Milagros. Y después está bien. Miriam. Bueno, mira, yo leí, esto es Miriam Laureano, yo leí en Facebook, es bien importante porque hay mucha información en Facebook y hay la gente están mandando dinero a Puerto Rico, están mandando paquetes a Puerto Rico, nadie está recibiendo. Yo mandé una pompa a mi familia, en mi familia hay 3 personas que tienen asma y lo que había era una pompa y yo mandé, no ha llegado esa pompa. Se está organizando en Facebook una red de personas que dicen vamos a mandar el dinero directamente a nuestra familia y un programa de la comunidad que dice adopte una familia. Quiere decir que si yo soy una gringa o yo soy una New Yorker que no tengo gente en Puerto Rico pero quiero mandar dinero a Puerto Rico, yo puedo entonces adoptar una familia y mandarle todo ese dinero a ellos. ¿Por qué tenemos que mandar un dinero a una organización que se va a coger 3 o 4 o 5 meses y lo van a utilizar? Quizás lo utilicen para algunas comidas, pero si el agua todavía está en San Juan, ¿cómo vamos a creer que el dinero y las medicinas van a llegar donde tienen que llegar? Sí, Miriam, tengo un tema muy candente que tenemos que hablar. Vamos a darle los micrófonos a Milagro, que tiene un tema que quiere. Yo le quiero aclarar que llamó diciendo que nosotros no sabíamos si por qué le pedíamos a los americanos aquí a los Estados Unidos, la confusión que tienen. Yo le voy a aclarar, nosotros somos americanos porque somos una colonia, pero más de la mitad del pueblo, con toda la situación, está pidiendo a gritos libertad y que las leyes de cabotaje las quiten. Y somos americanos y no estamos pidiendo, estamos exigiendo, porque el pueblo de Estados Unidos nos tiene a nosotros subyugados bajo una colonia, y cada vez que el pueblo despierta, o pasa un huracán o pasa algo que nos vuelve a la miseria, pero de Puerto Rico sacan millones para Estados Unidos y otros países. Y nos asesinan y nos asesinan y pasan muchas cosas, y nosotros no estamos pidiendo, nosotros estamos exigiendo libertad y que nos quiten las leyes de cabotaje y muchas cosas para poder levantar. Si ahora mismo Estados Unidos quita las leyes de cabotaje, muchos de otros países que Estados Unidos no le conviene y no quiere, nos ayudaría a levantarnos mucho mejor y el pueblo no se estaría muriendo. Aparte de que hay más de 200 muertos en los hospitales, niños con impedimentos que están muertos, en las montañas hay gente que no se sabe que están desaparecidos, y el gobierno de FEMA, la Cruz Roja, que no está repartiendo el dinero y no están llegando donde tienen que llegar, no están haciendo nada y el pueblo se está hundiendo. Y nosotros no es que seamos americanos, a nosotros nos impusieron ser americanos y tenemos una colonia, pero si si Estados Unidos y el pueblo termina de despertar, somos mucho más millonarios que muchos otros países porque estamos en un punto estratégico en el mundo entero. Bueno, ahora vamos a coger una llamada del público y el siguiente tema dentro de este tema va a ser la ley de cabotaje. El congresista, el senador John McCain sometió la semana pasada un proyecto de ley
para cancelar permanentemente la ley de cabotaje. Vamos a coger esta llamada y la pregunta se la dejo aquí al panel. Buenas noches, información al desnudo. ¿Quién nos llama y de dónde? Buenas noches, qué alegría escuchar a esa dama hablando como debe hablar un ciudadano puertorriqueño, con valor. El puertorriqueño no está pidiendo, no está de lástima, no está de miseria. El puertorriqueño, óyeme, señores, lo que están escuchando y lo que han llamado y han emitido conceptos, óyeme, es una situación ahora mismo que quien debe afrontarla es los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente que fue a tirar papelitos, como si la gente fuera nada allí, a soltar rollo de papel, y que es una falta de respeto también. Yo creo y considero que el pueblo puertorriqueño debe exigir ahora mismo o la estabilidad o definitivamente un estatus ya como país. Lamentablemente no podemos seguir en esta poca vergüenza, que cuando yo te necesito, si tú me sirves, ahí estamos bien, pero cuando llega la desgracia, como ahora mismo, darle la espalda como se le han dado al pueblo puertorriqueño. ¡Viva Puerto Rico y viva todos los puertorriqueños! Buenas noches. Muchas gracias. Ahora el tema es, para en los par de minutos que nos quedan, la ley de cabotaje. El senador John McCain sometió un proyecto de ley para cancelar permanentemente la ley de cabotaje. ¿Qué quiere decir la ley de cabotaje? La ley de cabotaje paga por el transporte el 40% del transporte terrestre en Estados Unidos. Lo repito nuevamente, el pueblo puertorriqueño paga el 40% del transporte terrestre en Estados Unidos. La ley de cabotaje es para mandar productos de intercambio comercial entre Puerto Rico y Estados Unidos. Los barcos tienen que ser construidos en Estados Unidos. Desde el 1982 no se ha construido un barco en Estados Unidos. Segundo, que la tripulación de esos barcos tienen que ser de ciudadanos norteamericanos en un 79%. También el tráfico tiene que ser en matrícula del gobierno de Estados Unidos. Ahora le dejo a Pedro, le paso la pregunta. Bueno, es curioso cómo cuando pasan estos eventos atmosféricos, Estados Unidos en los últimos 2 huracanes ha empezado a darnos días libres. Una semana sin leyes de cabotaje, 10 días sin leyes de cabotaje. Sin embargo, sabemos que esto no da abasto cuando no existe una economía donde se podría hacer este intercambio y sobre todas las cosas para poder recibir ayudas de países hermanos. Aquí tenemos a lo mejor un pueblo venezolano, un pueblo dominicano, un pueblo cubano y el resto de las islas donde sí se puede hacer intercambios. Sin embargo, pues por estas leyes que son pues prácticamente una economía imperialista de los años de las guácaras, pues prácticamente tienen el comercio de Puerto Rico detenido. Con un evento atmosférico como este, el clima y el dolor de no recibir ayudas y porque no podemos tenemos que cumplir con estas leyes, pues prácticamente ha agotado pues la economía y la ayuda del pueblo puertorriqueño. Yo le pregunto a ustedes, ¿de qué vale que estemos par de días sin la ley de cabotaje si ahora mismo a la hora de que otros barcos, como han querido entrar a Puerto Rico, la fuerza militar está en el área de Puerto Rico y no lo está dejando? Venezuela quería entrar un barco de petróleo y por las fuerzas militares no ha dejado nada entrar. Entonces, ¿de qué vale quitarla si cuando aún así quitando la ley de cabotaje por par de días todo Puerto Rico y toda la área está rodeada de militares? Eso no existe, eso es no quitar la ley de cabotaje porque ahora mismo está guardada por militares y no están dejando de entrar a otros países. Bueno, yo quiero resumir con los compañeros Vanessa y Benjamín para que nos den un último mensaje para esa diáspora que le escucha en Cadena Nacional de Información al Desnudo. Bueno, yo creo que lo más importante y la ayuda que puede dar la diáspora es la que ha dado siempre, que es no dejar que la presión política baje. Ahora mismo acaba de entrar el otro huracán por el sur de Estados Unidos. Están trabajando con varias cosas a la vez, Las Vegas, Texas, Florida. Hay que mantener la presión y en eso ustedes son
los más sabios, son los que saben cómo hacerlo porque conocen mejor el terreno, y lo que los puertorriqueños necesitamos, tanto como que envíen una caja de agua o como que envíen una caja de salchicha, yo creo que es más importante que mantengan la presión política para que el gobierno de Estados Unidos haga lo que le corresponda. Nosotros no estamos mendigando nada, nosotros no estamos aquí pidiendo nada. En Puerto Rico, como bien se discutió ahorita, se pagan seguros, en Puerto Rico se sirven la milicia, en Puerto Rico se pagan leyes de cabotaje, en Puerto Rico no es un estado de Estados Unidos, pero tenemos la mayoría de las obligaciones fuera del pago de contribuciones federales directas. Nosotros tenemos las mismas obligaciones que tienen los demás americanos, y si eso es así, y si Estados Unidos nos quiere mantener bajo ese régimen, tiene que responder cuando le corresponde, y en teoría el gobierno federal se llama así, gobierno federal, y esa es su responsabilidad en una circunstancia como esta, y no estamos mendigando nada ni estamos pidiéndole nada que no sea algo que le corresponda. Y cuando les da la gana y le conviene a ellos, fuerzan a los hombres también que se metan en el ejército de Estados Unidos. Vanessa, un último mensaje para esa diáspora que te escucha en Cadena Nacional de Información al Desnudo. Obviamente me uno a las palabras del compañero Benjamín, y yo pues voy a ser un poco más, diríamos, un poco más humanista, en el sentido de que la gente en Puerto Rico, los familiares, sí necesitan que traten de comunicarse con ellos en la medida que sea posible. La realidad es que cuando te dicen, que te contesta estamos bien, la realidad es que hemos pasado largas horas bajo el sol, buscando agua, buscando gasolina o buscando dinero en efectivo. La realidad es que estamos durmiendo sin aire acondicionado o sin un abanico. La realidad es que a lo mejor le estamos comiéndonos un plato de comida no realmente caliente, sino a temperatura ambiente, o un vaso de agua como a nosotros nos gusta, con mucho hielo. Pues esa no es la realidad. Así que pienso que cuando llamen a sus familiares, amistades, le digan, o sea, cómo están, y sabes, estamos con ustedes, están en nuestros pensamientos, y que puedan pues darle palabras de alivio y de paz. Bueno, Vanessa, que te queremos dar las gracias por estar compartiendo los micrófonos con nosotros, y también al compañero Benjamín. Yo quisiera hacer un comentario antes de irnos a un corte musical. Es que ya vemos en la práctica que el 1%, cuando una ley le aplica a ellos al otro día la cambian. Entonces, en otras palabras, el 1%, esos ávaros súper ricos, que no trabajan, que se viven del sudor de nosotros, hablan de la democracia, hablan de la libertad, hablan de tantas cosas, pero cuando algo se le aplica a ellos lo cambian. Entonces, ahora es el momento nosotros de empezar a mover la resistencia pacífica en todos los 50 estados y en Puerto Rico, pacíficamente, buscarse palitos de escoba y parar los trenes, parar las autopistas, parar la industria, parar a Wall Street, parar las compañías. O sea, desobediencia civil en los 50 estados y Puerto Rico es lo único que va a darle respeto a los puertorriqueños, que ahora masivamente vamos a estar en Estados Unidos, que ya somos la mayoría. Ahora tenemos que empezar a organizarnos en la resistencia, conspirar 24/7, claramente, abiertamente, en todos los lugares. Vamos a ir un corto musical y regresamos. Vamos a ver una llamada. Buenas noches, Información al Desnudo. ¿Quién nos llama y cuál es su pregunta? Buenas noches, hermano, buenas noches. Bueno, estoy 100% de acuerdo con ustedes, porque yo no me explico cómo algunos hispanos, ¿verdad?, están en contra, ¿verdad?, de las ayudas, ¿verdad?, de ese hermano país de Puerto Rico. No me explico el por qué algunos hispanos se expresan en contra. Yo considero, ¿verdad?, que todos los hispanos, si nos unimos todos,
puertorriqueños, cubanos, ¿verdad?, dominicanos, de toda la parte del mundo, y cooperemos, pero una organización que sea seria, que sea honesta, que no se lo vayan a coger, porque ese es el temor de muchos, ¿verdad?, que no aportan, porque hay algunos, como en Santo Domingo, que uno llena furgones, ¿verdad?, de provisiones aquí, de todo, y aquellos de mal corazón lo que hacen es que se lo cogen y no llegan a los pobres. ¿Se comprende? Entonces lo que hay que buscar a alguien que sea responsable, serio, que tenga corazón humano, ¿se comprende? Para poder echar para adelante a ese hermano país de Puerto Rico. Eso es lo que yo estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo a aportar, pero yo tengo que saber a quién yo voy a aportar, porque no quiero, ¿verdad?, que me lo vayan, que lo vayan a disfrutar en otras cosas por ahí, necesitándolo yo y necesitándolo la familia mía también. Muchas gracias. Quiero dejarle saber que hay un montón de organizaciones por ahí, y yo ahora les voy a llamar, de hoy en adelante les voy a llamar partidos socios listos. ¿Por qué? Porque se lavan la cara con nosotros, nos esclavizan, y entonces dicen que creen tanto en la democracia, y entonces tenemos una partida de abogados y abogadas que son los que controlan los partidos políticos, y tenemos que cambiar eso. Nos vamos a un corte musical y regresamos nuevamente. Con flores amarillas.
Mi gente, nuevamente con información al desnudo. Ahora tenemos a la compañera Juanita Díaz Coto y también a Miriam Laureano, quien nos va a traer el tema cómo de bregar con el estrés de Donald Trump. Buenas noches, compañeras. Adelante. Buenas noches, pero nosotros lo que hemos estado hablando de diferentes tipos de trauma y de diferentes tipos de abuso, y queremos hablar de cómo bregar con el trauma cuando uno no vive en Cuba. Porque cuando uno vive en Cuba y tiene tormenta es mucho más fácil, pero como nosotros no vivimos en Cuba, pues entonces tenemos que bregar de otra forma. Y hemos estado hablando en unas semanas sobre el trauma causado por la muerte de otro ser humano que queremos, por el abuso sexual, por los huracanes, por la muerte de pareja, por lo que pasó en el World Trade Center, por las crecientes, por la brutalidad policíaca, por el racismo, el sexismo, por las bombas que la gente pone, y hemos estado hablando de las respuestas que los seres humanos tienen a estas crisis. Por ejemplo, cuando uno se pone tenso y uno no puede reaccionar, cuando uno se va corriendo, alejándose del peligro, cuando uno abandona a otra gente, cuando se suicidia, cuando niega que está pasando algo, pues está pasando algo, espérate, déjame ver si el gobierno me ayuda, pero el gobierno no te ayuda, pero tú lo niegas que no te está ayudando. Cuando acepta, una de las formas de bregar es sí aceptando lo que está pasando, la indiferencia o echarle culpa a la otra gente. Bueno, los gringos son los culpables, pero queremos el Estado, pero ellos son los culpables. La histeria que uno tiene, como la que yo estoy sintiendo en estos momentos, pensando lo que está pasando en Puerto Rico. Y Miriam, queríamos saber cómo son las diferentes formas más saludables que uno puede bregar con el trauma, si pasa una cosa, ¿cómo uno puede bregar con esa situación? Bueno, buenas noches, radiodiantes. Estamos aquí sintiendo el dolor. Nosotros los newyorkers estamos sintiendo un dolor bien grande. Según todos nosotros los latinos lo sentimos, los que vivimos por fuera de nuestro país. Todo lo que pasa en nuestro país lo sentimos de un nivel bien traumatizante. Porque hay una parte de nosotros que queremos estar allá bregando y entonces se nos hace bien difícil ver nuestra gente desesperada, sin comunicación. Yo tuve 3 días sin hablar con mi familia, yo creía que me iba a volver loca, pero como yo soy una activista, yo me movilicé, ¿no? Entonces sentí el trauma y empecé a pensar que todo lo que hemos estado hablando del sexual abuse de los niños, de las personas atropelladas, las mujeres que la están matando en Puerto Rico, también en Santo Domingo oímos de unas mujeres jóvenes que la guindaron, después que la mataron la guindaron de un árbol para que todo el mundo se diera cuenta que la habían matado. Una cosa bien traumatizante que toda la comunidad la sintió y todavía lo está viviendo. ¿Qué podemos nosotros hacer para prepararnos, número uno? Y también sabemos que el ser humano, cuando hay una crisis, se tira a buscar cómo resolver lo más pronto posible y lo mejor posible. Pero cuando tú dijiste lo de Cuba, una de las cosas que sabemos es que las comunidades en Cuba están organizadas para lo peor que puede pasar, que no llegue el momento y entonces la gente no se va, ¿dónde es que tengo que ir? ¿Dónde me tengo que buscar? ¿Dónde está el refugio? Entonces eso es bien importante, porque nosotros no tenemos que esperar llegar a Cuba ni vivir en Cuba para empezar a movilizar nuestras comunidades, cómo prepararnos para lo peor que puede pasar. Y yo me acuerdo cuando mi mamá vino nosotros venimos de Puerto Rico. Ella trabajaba en una factoría y todas las mujeres no hablaban inglés y todas se ayudaban una a las otras en una manera bien organizada. Si pasaba algo, se juntaban, hacían una colecta, hacían party para pagar la renta. Si una de las mujeres no tenía chavos para la renta, hacían un party, todo el mundo se juntaba, hacía una colecta y pagaban la renta. Y eso es bien importante en nuestras comunidades, ¿verdad? Somos así. Doctora, para estas cosas a veces es bien necesario saber cuándo hay que pedir ayuda.
¿Qué datos uno puede ver? ¿Qué reacciones de la gente uno puede ver para saber, ¿verdad?, cuándo es que es necesario pedir ayuda? Muchas veces uno dice, pues, esta persona no está comiendo bien, o está comiendo demasiado, o está durmiendo mucho. ¿Cuándo es necesario, o qué características se está sufriendo la gente para saber cuándo hay que pedir ayuda? Bueno, tenemos que utilizar está la ayuda individual y la ayuda colectiva. Tenemos que empezar a vernos como personas comunitarias. Nos hemos criado en los Estados Unidos pensando que somos individuales, todo para nosotros. Tengo que primero tener lo mío para antes mirar a ver qué te hace falta a ti. Entonces eso hemos perdido en nuestras culturas que son más grupales, lo instintivo de decir qué le falta a doña fulanita que está ahí, sabrá Dios si está sufriendo de una necesidad y nadie lo sabe. Empezando por eso, la preparación cultural de cómo éramos antes, que éramos personas que estábamos pendientes de cada uno de los otros. Entonces eso es una de las maneras más importantes. Y también vernos como que somos first responders, que somos los primeros que responden, no los últimos que responden. Y no esperar siempre que el gobierno cuando vamos al gobierno a demandar lo que necesitamos, que ya lo tenemos programado porque lo estamos pagando los taxes, estamos pagando las cuotas, estamos pagando los seguros, no ir allí caído o sintiéndonos que estamos begging, porque Yulín dijo I beg you, y eso fue bien impactante que ella haya dicho eso, porque quiso decir, mira, tenemos que llegar hasta decir, rogamos que no nos dejen que esta gente se mueran porque no mandaron un memo, no firmaron un papel. Y eso es lo que está pasando allá en el muelle. En el muelle, mira, mi familia esta semana fue a buscar en una cajita de zapatos, le dieron 2 jaboncitos, le dieron esta mierdita y otra mierdita, y yo dije, ¿no te dieron leche de polvo? ¿Y no te dieron agua? No nos dieron agua, no dieron leche en polvo, y no nos preguntaban nada de medicina. ¿Qué es eso? Eso no es responder. Pero la pregunta que tú hiciste, ¿cómo uno puede reaccionar? ¿Cómo uno responde? Y eso es lo que nosotras estábamos discutiendo. Por ejemplo, hay gente que se pone histérica, hay otra gente que se congela, hay otra gente que rápido quiere coger el mando, hay otros que se ponen a pelear por allá, hay otras que se ponen a rezar y otros que se ponen a llorar. No todo el mundo reacciona igual. Exactamente. Entonces yo le preguntaba a la compañera aquí, terapista, y le dije, bueno, y si yo estaba el ejemplo de una persona que yo conozco, y si fulanita de tal quiere hacerse cargo, ¿qué yo voy a hacer? Porque yo no puedo bregar con ella. Y ¿qué fue lo que ella me dijo? Déjala que sea líder, que hay muchas formas de ser líder y hay muchas formas de organizar, y lo que uno tiene que hacer es ver qué punto fuerte uno tiene. Es bueno que lo haya traído eso, porque está el líder holístico y está el más individual, el líder que tiene un ego tan grande que dice, yo tengo que estar en control. Pues mira, dile, mira, si tú sabes controlar esa parte del proceso de rescatar a una persona, contrólalo, no vamos a ofendernos por eso. Ahora vamos a ver quién más aquí puede ayudar, quién más aquí es más holístico, que se ponga a rezar, que se ponga a cocinar, a hacer otras cosas, ¿no? Pero no entrar al grupo para criticar, sino decir, bueno, me doy cuenta que tú eres bien agresivo y te gusta controlar el grupo, está bien, pero contrólalo para el beneficio del grupo, no para el beneficio de tu ego, y vamos a ver si otras personas aquí pueden colaborar de una manera más también eficiente. Y que todo el mundo, aunque sean menos agresivos, menos vocales, y que todo el mundo tenga la autoestima suficiente para saber que ellos valen la pena y que no tienen que dejarse abusar por otros seres humanos, porque tú tienes que pensar que tú vales la pena si alguien viene a tratar de agredirte. Y la ironía es que esto es un huracán terrible que pasó en Puerto Rico, y es abusivo lo que está haciendo Estados Unidos. Míreme, pero como dijo la compañera, antes del huracán había maltrato de mujeres, había matanza de mujeres, había incesto, había abuso de niños, y todo eso no va a dejar de pasar porque haya un huracán en Puerto Rico.
Y entonces cuando nosotros estamos hablando, bregando con una crisis así de esta magnitud, no nos podemos olvidar que hay gente que ha tenido múltiples experiencias de trauma, y que esas experiencias de trauma a lo mejor todavía van a seguir pasando mientras uno briega con lo del agua, con lo de la comida. Es verdad, entonces estar pendiente de como un first responder, vamos a decir, si yo me considero un miembro de la comunidad, no solamente que yo soy un miembro de mi familia, yo estoy pendiente de mi familia, de lo mío y también del vecino. Y en Puerto Rico ahora mismo la gente está compartiendo el hielo, están buscando, tienes en la pompa, pues darle un pompazo a este que se está asfixiando del asma. Así, mirándonos como que somos así, y entonces el abuso, sí, vamos a estar pendientes de los niños, que mientras estamos en todo esto, viene una persona que le gusta abusar a niños y empiezan a tocarlos sexualmente, a hacerle daño. Yo creo que estas protegiendo a los niños, que somos los más vulnerables. Es bien importante saber quién es más vulnerable, pero también cuándo es necesario pedir ayuda. Y hay ciertas características que tenemos que estar bien pendientes para saber cuándo es necesario dar ese paso, ¿no? ¿Qué quiere decir pedir ayuda aquí? Bueno, por ejemplo, cuando uno sabe que pasó una catástrofe, no tiene que ser un huracán, puede ser una violación, puede ser muchas maneras de uno poder decir estoy sentido, estoy triste, no estoy comiendo bien, no estoy durmiendo bien, el desgano. Y si uno ve a un familiar sufriendo estos síntomas, estas características, tiene que saber cuándo es necesario pedir ayuda. Es muy importante eso, y estar pendiente de que esa persona quizás no pueda pedir ayuda, y nosotros tenemos que pedir ayuda por ellos, claro, para ellos. Y la ironía es que las mujeres tendemos de poner a otros seres humanos antes que nosotras. En una situación de crisis, que coma él, que coma el nene, que coma la viejita, sí, y nosotras siempre terminamos mal, tú sabes. Las mujeres también tienen que educarse a cuidarse de sí mismas. Y una anécdota, tú sabes, una forma de responderle a algunas personas puede ser emborracharse. Sí. Entonces el explotar las drogas, y cuando pasan estos sucesos, estos eventos atmosféricos, empieza a veces el abuso al alcohol o el abuso a las drogas. Y como nosotras hemos discutido el tema de la recuperación, yo quiero que los compañeros allá que tienen familiares en Alcohólicos Anónimos, que los compañeros de Alcohólicos Anónimos de uno de los grupos de Bayamón, después, a los pocos días del huracán, se estaban reuniendo. O sea, ellos no iban a tomar alcohol. Para aquellos de ustedes que crean que el emborracharse es una buena forma de reaccionar a un huracán, esos compañeros se estaban reuniendo porque ellos entienden que no hay ninguna excusa para tomar. Se te cae la casa, te estás muriendo de hambre, lo que te esté pasando, no puedes estar usando droga ni estar tomando alcohol porque no le sirves a nadie. Sí, porque en Alcohólicos Anónimos nosotros decimos que es una práctica espiritual. Entonces, como la gente que van a la iglesia, los evangélicos, los católicos, ellos están rezando y haciendo sus cultos. A veces lo hacen entre dos personas, como nosotros, las personas que estamos en recuperación, nos llamamos o hablamos de nuestra recuperación, no vamos a perder la recuperación. Eso es parte de la resiliencia, ¿cómo se llama? Resiliency de la comunidad, que toda la que ya está en práctica, que está establecido. Por eso la preparación para ser una de las personas que responde es bien importante. Y si ya tú tienes una práctica que tú estás haciendo, pues mira, utilízala, pero también invita a los miembros de la familia, que es lo que están haciendo mucha gente en Puerto Rico, se unen de noche y empiezan a rezar. También hay que decir, ¿verdad? A veces los números telefónicos del Departamento de Servicios de la Salud, por ejemplo, para estos casos se encarga Sancha, y está el 1-800-985-5990. Ahí pueden recibir ayuda en español si usted necesita ayuda. Y para los puertorriqueños también tienen a AMSCA con el 1-800-981-0023. Y si usted necesita ayuda, busque ayuda. Yo creo que eso es lo más necesario, ¿verdad, doctora? Claro, y lo otro es reconocer también, y yo estoy en un grupo, la gente que tiene cierta capacidad.
por ejemplo, si hay doctores o enfermeras, yo no voy a estar tratando de decirle a otra persona cómo curar a una persona que acaba de tener un desmaye. Puede ser que yo tenga conocimiento, pero yo voy a deferir al doctor o la enfermera. Si la compañera aquí, Miriam, que es terapista de más de 40 años, está en un área, yo voy a mandarle a toda la gente que esté reaccionando a ella. O sea, que uno también dentro del grupo, la idea es identificar, si yo puedo identificar quién tiene qué capacidades, tratar de dividir esas, en vez de ponerme a competir con todo el mundo, tratar de dividir las responsabilidades dentro de esos grupos y aceptar que yo no tengo que tener la contestación para todo, yo no tengo que saber todas las soluciones. Right. O sea, también una de las cosas que hemos oído en estos días es el suicidio. Muchas personas se han suicidado porque han estado después del huracán, no han conseguido las ayudas, especialmente en muchas ocasiones el hombre de la familia, el que se siente, no tengo trabajo, mi pobre familia no tiene agua, se están enfermos, y se desespera tanto y está tan acostumbrado que él puede resolver, y en el no poder resolver, a veces quizá ha habido un trauma de la niñez que le surge y de momento no tiene la capacidad en ese momento. No es que es débil, porque mucha gente dice a la gente que seguida se van a suicidar y abandonar su familia. No es eso, es que cuánto aguanta el ser humano, especialmente cuando él es el que trae la habichuela a la casa, se siente mucho más obligado, se siente humillado y impotente, especialmente el puertorriqueño, que ya se siente impotente por ser colonizado y humillado, como hizo el presidente que fue a Puerto Rico a dar papel a tirar papel. Eso es una humillación y los hombres puertorriqueños, que son hombres que les gusta sentirse dignificados y no pudieron sentir eso por esa humillación. ¿Y cómo uno se puede preparar? Ok, tenemos este huracán, todo el mundo está haciendo lo mejor que puede. ¿Cómo uno se puede preparar para el futuro? Porque la época de los huracanes se acaba noviembre 30. Hay una posibilidad de que pase 1 o 2 más huracanes para Puerto Rico. Dentro de esa realidad, ¿cómo uno puede aceptar eso? ¿Cómo uno puede bregar con esa realidad? Yo creo que la comunidad ha aprendido mucho con esto y está aprendiendo todos los días. Yo hablo con mucha gente y me dicen, fíjate, ahora yo sé porque yo nací en 1943, yo viví una pobreza en Puerto Rico bien terrible, y mi abuela siempre estaba hablando de todos los huracanes terribles de San Ciprián, ¿cómo se dice? San Ciprián. Entonces, San Felipe. Entonces, pues nosotros nos acostábamos con hambre, no porque había huracán, sino porque era 1943, en 1943, en 44, 45. Pero mi familia, que son gente más joven, pues ellos tienen otra experiencia. Esto le ha despertado en ellos un sentido de que, wow, esta señora de 74 años sabe lo que está hablando, porque nosotros vivimos otra experiencia. Para estas catástrofes hay que preparar esa salud emocional, esa salud mental, y yo creo que este tipo de conversaciones son bien necesarias. Mira, pero también está las personas, yo soy una persona espiritual, ahora a mí me respetan un poquito más que yo. Todo lo que yo estaba diciendo todos estos años, dicen, verdad es tía, abuela. Nosotros tenemos reacciones espirituales y contestaciones espirituales, pero hay una diferencia entre una contestación espiritual y decir, bueno, el ser superior nos está cuidando, vamos a hacer lo que podemos, y empezar con las teorías que están en todos lados, que el mundo se va a acabar, que estamos sufriendo por los pecados que tenemos, que hemos cometido tantos pecados, y lo que hace es tirarle al ser humano todo ese cargo de conciencia. Lo otro que quería decir tenía que ver con el tema anterior, que el compañero dijo que la respuesta en Cuba fue una respuesta militarizada. Por favor, no perdamos, yo apoyo la revolución cubana, pero es una respuesta militarizada en combinación con los civiles. Ahora lo que está pasando en Puerto Rico es una respuesta militarizada impuesta a los civiles, y la combinación en este caso, en el caso de Cuba, parece que está funcionando.
En el caso de Puerto Rico es una respuesta militarizada con una respuesta civil, pero en el caso de Puerto Rico no está funcionando. No es lo mismo una respuesta militarizada bajo un gobierno socialista y bajo un gobierno capitalista en el Caribe. Bueno, estamos llegando al final de nuestra programación. Despídase ahí, doctora. Bueno, buenas noches, gracias por escucharnos este tema tan difícil para todos. Y yo quiero decir que nosotros en Puerto Rico y aquí en Nueva York los New Yorkers somos bien personas que vamos a triunfar y vamos a salir adelante, pero no nos olvidemos que solamente si nos juntamos más y tratemos de organizarnos de una manera proactiva y holística y espiritual, pero también hay que bregar a nivel de cualquier manera que se pueda. Milagro, despídase de ese público que nuevamente la tenemos aquí y no la vamos a dejar salir. Bueno, se despide Milagros Cancel. Recuerden que no estoy cancelada y hasta la próxima semana y Dios los bendiga. Pedro, despídase de ese público que le escucha. Gracias, Chungo, y gracias a los radioyentes. Y síganos aquí los viernes. Estamos aquí disponibles para seguir hablando y con información del nudo. Mi gente, recuerden a la compañera María Luisa, vamos a volver nuevamente a establecer la solidaridad con María Luisa y queremos invitar a todo ese público a que venga y se siente en la silla de María Luisa por lo menos un par de minutos para que conduzca este programa de información al desnudo. Queremos darle un abrazo caluroso a nuestra compañera María Luisa y que su salud pronto se restablezca, y también a todos nuestros radioescuchas que han compartido con nosotros estos micrófonos. Muy buenas noches.